Mayo 10, 1869, Promontory Summit, territorio de Utah, polvo sobre cada superficie, salares extendiéndose planos y blancos en todas las direcciones, dos locomotoras apuntando morro con morro a través de una brecha de tierra ceremonial y un operador de telégrafo sentado muy quieto con su dedo sobre la tecla, esperando una señal que le dijera a la nación que el continente finalmente había sido cosido con hierro y voluntad, y una cantidad casi incomprensible de sufrimiento humano que nadie en la ceremonia tenía intención de discutir. Una clavija dorada reposaba en un orificio preperforado en un durmiente de madera de laurel pulida, 17,6 quilates, 5,9 pulgadas de largo, grabada con una oración sobre la unidad y los océanos del mundo unidos por la ambición americana. Leland Stanford levantó un martillo de plata. La multitud observó. Golpeó. Falló. El operador de telégrafo envió la señal de todas formas manualmente con la mano porque el momento era demasiado grande para ser arruinado por un golpe fallido, y por toda América las campanas de las iglesias repicaron y el champán fluyó y los cañones dispararon hacia cielos de celebración y los 15.000 hombres que realmente habían clavado las clavijas. Irlandeses, chinos, negros, mormones, hombres que habían perforado granito y sobrevivido a avalanchas y comido cerdo salado en ventisqueros durante 4 años. Ya se alejaban de la ceremonia a la que no habían sido invitados. La fotografía tomada ese día muestra 2 locomotoras y una multitud de hombres con trajes y abrigos de uniforme, levantando botellas, sonriendo a la cámara. Ningún rostro chino, ningún obrero irlandés. Los hombres que lo construyeron no estaban en la imagen, y esa omisión no fue un accidente. Fue la primera revisión de una historia que sería revisada muchas veces. Para entender cómo terminó esto y a quién destruyó, hay que remontarse a 1845, al escritorio de un comerciante en Nueva York, un mapa dibujado a mano y un continente que se negó durante 17 obstinados años a ser conectado. Asa Whitney había pasado años en el comercio con China, viéndolo ralentizarse, viendo los beneficios adelgazarse en las rutas marítimas del Pacífico, viendo la brecha entre la producción industrial americana y los mercados asiáticos, ensancharse hasta convertirse en algo que parecía permanente, a menos que alguien construyera un puente sobre ella hecho de hierro y vapor. En 1845 presentó una petición al Congreso con un mapa que mostraba una ruta ferroviaria desde los Grandes Lagos hasta la costa de Oregón. La presentó de nuevo en 1846, de nuevo en 1847. 6 veces durante 8 años la petición llegó y el Congreso la absorbió y no hizo nada, porque un ferrocarril del Pacífico no era una cuestión de ingeniería. Era una cuestión de esclavitud, de qué estados favorecería la ruta, de qué facción política controlaría las concesiones de tierras y la enorme riqueza que seguía a las concesiones de tierras hacia el oeste. Los mapas eran reales. La voluntad no lo era. Luego Jefferson Davis se convirtió en secretario de guerra bajo Franklin Pierce y en 1853 ordenó 4 estudios topográficos de 4 rutas en competencia: norte, central, sur, extremo sur. Y esos estudios produjeron 13 volúmenes de meticulosos datos geográficos y no lograron nada excepto demostrar, en agotador detalle científico, exactamente cuán paralizado estaba el país en el tema. Cientos de geógrafos y topógrafos pasaron meses en el campo. El resultado fue 13 volúmenes y 0 millas de vía. El ferrocarril no nació de la visión, nació de la parálisis, y cada facción que lo bloqueó lo hizo accidentalmente inevitable, porque la presión seguía acumulándose en la caldera hasta que una crisis diferente abrió completamente el contenedor. Apareció Theodore Judah, un ingeniero ferroviario de Connecticut que llegó a California en 1854 para construir una línea corta en Sacramento y se quedó porque se obsesionó con algo más grande y más peligroso. Los inversores a quienes hacía su propuesta lo llamaban el Loco Judah, porque seguía insistiendo en que un ferrocarril podía cruzar la Sierra Nevada, que había una pendiente a través del granito que las manos humanas y la pólvora negra y la pura voluntad organizativa podían manejar si alguien financiara el estudio para encontrarla. Él mismo la estudió, a pie, en 1860, trabajando a través del corredor del Paso Donner en las mismas montañas donde una partida de emigrantes había famosamente congelado y muerto de hambre y tomado decisiones terribles 15 años antes.
encontró la línea. Una pendiente máxima del 7%, la columna vertebral de ingeniería que hacía posible todo, el único hecho geométrico que convirtió un proyecto imposible en uno meramente brutal. Escribió un panfleto en 1857 titulado Un plan práctico para construir el ferrocarril del Pacífico, y lo llevó a Sacramento y se lo presentó a 23 inversores y 4 dijeron que sí: Collis Huntington, Leland Stanford, Charles Crocker, Mark Hopkins, un comerciante de ferretería, un ex gobernador, un mayorista de mercancías secas, un contador convertido en financiero. Hombres con capital pero sin instinto de ingeniería que reconocieron una concesión gubernamental cuando Judas se la entregó y entendieron que la concesión valía más que el ferrocarril. Lo que Judas no podía saber, lo que ninguno de ellos podía saber de la manera específica en que importaría, era que la concesión requería una guerra para activarse. Abraham Lincoln firmó la Ley del Ferrocarril del Pacífico el 1 de julio de 1862, no porque fuera un visionario ferroviario con una imaginación continental, sino porque la Unión se estaba fracturando a lo largo de sus costuras y necesitaba vincular California a los estados del este antes de que California calculara sus propias opciones políticas en un país que se desintegraba. El ferrocarril fue un cálculo militar vestido con el lenguaje del destino nacional. Creó 2 corporaciones, Central Pacific, construyendo hacia el este desde Sacramento, y Union Pacific, construyendo hacia el oeste desde Council Bluffs, Iowa, y les entregó un incentivo estructurado como un arma: 6.400 acres de tierra federal por milla de vía completada, luego duplicada a 12.800 acres, más bonos gubernamentales que pagaban $16.000 por milla en terreno llano, $32.000 por milla en las grandes llanuras y $48.000 por milla a través de zonas montañosas designadas. Más millas significaban más dinero significaba más presión por más millas. La carrera comenzó antes de que existiera una sola milla de vía en cualquier dirección, y Thomas Durant, el arquitecto financiero de Union Pacific, un médico que nunca había ejercido la medicina y un especulador que nunca había encontrado una estructura que no pudiera vaciar, entendió desde el primer momento que la carrera en sí era el punto, no el ferrocarril que la carrera producía. En 1864, Durant creó una empresa constructora llamada Credit Mobilier of America, estructurada con elegante precisión para que los hombres que controlaban Union Pacific también controlaran la empresa que facturaba a Union Pacific por su propia construcción, a aproximadamente el doble o triple del costo real del trabajo realizado. Era una bomba de tiempo colocada dentro de los cimientos del proyecto nacional, tic-taqueando silenciosamente a través de los años de construcción, programada para detonar en el momento de máxima celebración. Theodore Judah murió en 1863, cruzando Panamá en camino a Nueva York para encontrar nuevos inversores que compraran la participación de los 4 grandes, quienes ya habían comenzado a tratar su ferrocarril como su ferrocarril, muerto por fiebre amarilla a los 37 años, antes de que se hubiera tendido un solo riel en la línea transcontinental que diseñó. Nunca clavó una clavija, nunca recorrió la pendiente que encontró. El hombre que hizo el ferrocarril geométricamente posible no vivió para verlo convertirse en físicamente real, y los hombres que lo sobrevivieron hicieron fortunas que él no podría haber imaginado y nunca habría tenido permitido compartir. Para 1863, el trabajo había comenzado en las estribaciones al este de Sacramento, y la escala era inmediatamente, visceralmente inhumana de la manera específica en que los grandes proyectos industriales se vuelven inhumanos, no solo a través de la crueldad, sino a través de las matemáticas de lo que requiere mover una cordillera. Cada riel, cada clavija, cada locomotora, cada barril de pólvora negra destinado al Central Pacific tenía que ser enviado desde el este de los Estados Unidos, rodeando el Cabo de Hornos, 15.000 millas náuticas de océano abierto, 6 meses mínimo en el mar, llegando al puerto de San Francisco y luego flotando río arriba en barcazas hasta Sacramento, porque no había otra manera de mover material industrial a través de un continente que todavía no tenía un ferrocarril. La ironía operativa central de construir la cosa misma.
Charles Crocker, el ejecutor de mano de obra de los Cuatro Grandes, un hombre grande, ruidoso, físicamente imponente que había dirigido una tienda de mercancías secas y nunca había gestionado un proyecto de construcción de ningún tipo, enfrentó inmediatamente y de manera aguda una escasez de mano de obra. Los trabajadores blancos de California querían $35 al mes más manutención, y no había suficientes de ellos a ningún precio para sostener el ritmo de construcción que exigían los incentivos de concesión de tierras. A principios de 1865, Crocker contrató a 50 trabajadores chinos como experimento, esperando usarlos para trabajo ligero de explanación. En 2 años, entre 10.000 y 12.000 hombres chinos, muchos de la provincia de Guangdong, veteranos de los campos auríferos de California que ya habían sobrevivido una industria americana que quería su trabajo pero no su presencia, constituían casi toda la fuerza laboral del Central Pacific. Ganaban entre 26 y $35 al mes, sin manutención incluida, sin alojamiento proporcionado. Organizaban sus propios campamentos con meticulosa eficiencia, cocinaban su propia comida en estufas de campaña, mantenían su propio cuidado médico con tratamientos herbales que mantenían las tasas de disentería más bajas que en campamentos blancos comparables, y perforaban agujeros en el granito de la Sierra Nevada a mano con cinceles y martillos de acero, cargaban esos agujeros con pólvora negra y más tarde con nitroglicerina líquida, una sustancia tan químicamente inestable que un solo recipiente caído podía y regularmente mataba al hombre que lo transportaba y a cualquiera que estuviera a 30 pies. Y volaban y despejaban y explanaban a través de montañas que los estudios de Jefferson Davis habían clasificado como funcionalmente impasables. En el invierno de 1866 tunearon a través del túnel de la cumbre. 1.659 pies de granito sólido a 7.000 pies de elevación, trabajando desde ambos extremos y un pozo central simultáneamente, viviendo en túneles de nieve excavados horizontalmente desde la excavación principal, porque la superficie tenía 40 pies de nieve compactada encima y el trabajo no podía detenerse por el clima. El trabajo no se detuvo. En el frente oriental, el general Grenville Dodge, ingeniero jefe de Union Pacific, veterano de la guerra civil que había pasado 4 años construyendo y destruyendo sistemáticamente líneas ferroviarias a través del sur y entendía la infraestructura ferroviaria tanto como un problema de ingeniería como uno militar, dirigía un organismo diferente. Su fuerza laboral era en gran parte inmigrantes irlandeses y veteranos de la guerra civil, hombres que cargaban la competencia física específica de quienes habían pasado años marchando y cavando y sobreviviendo, avanzando por las llanuras de Nebraska a un ritmo que convirtió el kilometraje en espectáculo nacional. Detrás de los explanadores venían los campamentos Hell on Wheels, asentamientos de carpas de salones, guaridas de juego, salas de baile y burdeles que se empaquetaban y reubicaban hacia el oeste cada 30 días con la regularidad mecánica de un tren de suministros, siguiendo al frente de construcción como una sombra que el proyecto no podía sacudir ni reconocer oficialmente. Los periódicos convirtieron la carrera en algo entre religión y deporte. Leland Stanford alimentaba a diario las cifras de kilometraje al Sacramento Union y al Chicago Tribune, y los editores trataban cada despacho como un comunicado de campo de una guerra que América finalmente estaba ganando, porque el país necesitaba una historia sobre construir algo después de años de destruirlo todo, y el ferrocarril les daba una en entregas. La velocidad se convirtió en su propia locura y su propia trampa. La vía se tendía tan rápido que los durmientes iban directamente sobre tierra sin explanar sin preparación adecuada de cimientos. Las secciones se hundían en la tierra en cuestión de meses y tenían que ser retendidas por completo. Millas adicionales que se pagaban 2 veces y se contaban una. El 28 de abril de 1869, 12 días antes de la ceremonia, las cuadrillas del Central Pacific establecieron un récord de un solo día que era más propaganda que ingeniería. 3.520 rieles colocados, 25.800 durmientes apisonados en posición, 55.000 clavijas clavadas.
14.080 pernos apretados, 10 millas de vía terminada al atardecer, un número tan vasto que apareció en periódicos de todo el país como prueba de que la mano de obra americana podía lograr cualquier cosa que la velocidad le exigiera. Cuanto más rápido construían, más tendrían que reconstruir. Un hecho estructural que ambas compañías entendían y ninguna decía en voz alta, porque el incentivo pagaba por la finalización, no por la permanencia, y la permanencia era el problema de otra persona. Pero la velocidad no era lo único que el ferrocarril consumía en su camino hacia el oeste. A medida que Union Pacific avanzaba por el valle del río Platte hacia el territorio de Wyoming en 1866 y 1867, clavaba hierro a través de 500 millas de territorio Sioux y Cheyenne sin un tratado, sin negociación, sin ningún reconocimiento formal de que la tierra tenía ocupantes anteriores cuya relación con ella precedía a cada concesión de tierras federal por siglos. Red Cloud, el jefe de guerra Oglala Lakota, que ya había pasado 2 años luchando contra el ejército de los Estados Unidos por el camino Bozeman a través de Montana, entendía con completa claridad lo que significaba el ferrocarril, no simplemente una línea de vía, sino un río permanente de colonos, cazadores, soldados y ganado que la vía transportaría al corazón del ecosistema de las llanuras y nunca dejaría de entregar. Sus guerreros hacían incursiones en las cuadrillas de trabajo, arrancaban estacas de estudio topográfico, cortaban líneas telegráficas tendidas junto a los rieles que avanzaban. El general William Tecumseh Sherman, al mando del distrito militar, respondió con una estrategia que no era una respuesta militar a un problema militar, sino una ecológica. Autorizó y alentó la matanza masiva de las manadas de búfalos, estimando que eliminar los animales, quizás 30 millones en las llanuras, destruiría la base material de la resistencia de las llanuras más eficientemente que cualquier número de enfrentamientos de caballería. Mata la fuente de alimento, mata la capacidad de la cultura para resistir. La guerra de Red Cloud forzó un tratado, el Tratado de Fort Laramie de 1868, que reconocía formalmente las Colinas Negras y el país del río Powder como territorio indio no cedido, legalmente protegido del asentamiento americano. Fue firmado después de que el ferrocarril ya había cruzado el territorio que prometía proteger. La clavija dorada fue clavada en tierra robada y todos los presentes en la ceremonia lo entendían y nadie lo dijo públicamente, porque la ceremonia no era para los trabajadores o los desposeídos o los ingenieros que habían muerto de fiebre en Panamá. Era para el telégrafo, para los periódicos del Este, para la versión de América que necesitaba creer que el continente había sido ganado en lugar de tomado a punta de pistola y luego negociado después del hecho. 3 años después de la ceremonia, en septiembre de 1872, un reportero del New York Sun publicó una investigación bajo el titular «El rey de los fraudes», y el país se enteró de lo que Thomas Durant había construido dentro de la construcción del ferrocarril. Credit Mobilier había facturado a Union Pacific $94 millones por trabajos de construcción que el análisis independiente estimaba que costaron $44 millones realizar. $50 millones extraídos de una corporación pública subsidiada federalmente, redirigidos a las cuentas privadas de los hombres que la controlaban. Oakes Ames, congresista de Massachusetts y importante accionista de Credit Mobilier, había distribuido acciones de la compañía con descuento a colegas miembros del Congreso, una lista de distribución que, cuando se publicó en su totalidad, llegaba desde el piso de la Cámara hasta la oficina del vicepresidente Schuyler Colfax, quien había aceptado acciones mientras servía como presidente de la Cámara y lo negó bajo juramento hasta que el libro de contabilidad demostró lo contrario. Ames fue censurado por la Cámara. La carrera política de Colfax terminó. La reputación de Durant se disolvió públicamente, aunque su fortuna permaneció en gran parte intacta, porque en el sistema financiero americano de la década de 1870, la reputación y la fortuna estaban relacionadas pero no eran idénticas. El ferrocarril se mantuvo en pie. La vía era real. El fraude y la infraestructura eran el mismo objeto, fundidos de la misma decisión, y no se podía desmantelar uno sin perder el otro. Y así el gobierno absorbió el daño, $64 millones en bonos que pasaría décadas intentando recuperar, y reclasificó silenciosamente la celebración nacional de 1869
como algo más complicado de lo que había parecido en ese momento. Lo que siguió al escándalo fue el imperio en su forma madura e insentimentalizada. Collis Huntington absorbió el Central Pacific en una nueva entidad llamada Southern Pacific Railroad y para 1880 controlaba aproximadamente el 85% del tráfico de carga de California. Los agricultores del Valle de San Joaquín pagaban $1 por cada 100 libras o más para enviar trigo. Tarifas establecidas no por ningún mercado competitivo, sino por el simple hecho geográfico de que no existía ninguna otra infraestructura para mover productos agrícolas del interior al puerto. Los pueblos que rechazaban las condiciones del Southern Pacific eran completamente ignorados. El ferrocarril curvaba su ruta, dejando comunidades enteras languidecer sin acceso ferroviario, en una época en que el acceso ferroviario era la diferencia entre el comercio y el aislamiento. Jay Gould tomó el control de Union Pacific a través de los mercados financieros tras la exposición de Durant y administró la red oriental como un instrumento de especulación, comprando líneas competidoras para destruirlas, manipulando los precios de las acciones, tratando el ferrocarril como una máquina para generar riqueza en papel en lugar de mover bienes físicos a través de la distancia física. El 11 de mayo de 1880, en Muscle Slough, en el Valle de San Joaquín de California, agentes del Southern Pacific, acompañados por alguaciles federales, llegaron para desalojar a colonos de tierras que el ferrocarril reclamaba bajo su concesión federal original. Los colonos habían cultivado la tierra durante años, habían pagado el precio publicitado por el propio ferrocarril, habían construido hogares y sistemas de irrigación bajo el supuesto razonable de que el pago constituía propiedad. 7 hombres murieron en la confrontación. La masacre de Muscle Slough entró en la memoria cultural de California con la permanencia específica de los eventos que confirman lo que la gente ya sospechaba, y le dio a Frank Norris la imagen central de su novela de 1901, El Pulpo, una representación del Southern Pacific como una máquina tentaculada que exprimía la vida agrícola del valle al que había sido subsidiado federalmente para servir. El senador Shelby Cullom de Illinois entregó la respuesta federal en 1887 como la Ley de Comercio Interestatal, la primera ley en la historia americana que regulaba una industria privada, creando la Comisión de Comercio Interestatal para supervisar las tarifas ferroviarias. La ICC era real. Su poder de aplicación no lo era. Durante 19 años, los ferrocarriles trataron las resoluciones de la ICC como sugerencias, apelando cada acción de cumplimiento a través de sistemas judiciales que habían pasado décadas cultivando, operando sin restricciones significativas, hasta que Theodore Roosevelt usó la furia pública acumulada y el trabajo investigativo de periodistas muckrakers en la revista McClure's, que habían pasado años documentando la manipulación de tarifas para impulsar la Ley Hepburn de 1906 que le dio a la ICC verdaderos dientes. Cuando los libros de Union Pacific fueron finalmente abiertos bajo compulsión legal, los números en su interior confirmaron lo que la investigación de Credit Mobilier había sugerido: que el ferrocarril había sido construido y operado como un mecanismo de extracción desde el principio y que la reestructuración forzada por el pánico de 1893, que había llevado a UP a la administración judicial y a las manos reorganizadoras del aparato bancario de J.P. Morgan, no había corregido la arquitectura subyacente. El gobierno había creado el ferrocarril, lo había subsidiado, había mirado hacia otro lado mientras defraudaba al erario público, había intentado regular el monopolio y ahora descubría que la regulación llegó aproximadamente 30 años después de que el daño fuera estructural y permanente. Luego llegó el automóvil y los ferrocarriles lo clasificaron, con la confianza de organizaciones que nunca habían experimentado competencia real, como un juguete. El primer Ford Modelo T apareció en 1908 a $825. Para 1925 el precio era de $260, reducido por la producción en línea de ensamblaje en la planta de Highland Park. Y la Ley Federal de Ayuda a Carreteras de 1916 ya había comprometido $75 millones en fondos federales para construir las carreteras que esos automóviles requerían. El número de pasajeros ferroviarios alcanzó su punto máximo alrededor de 1920
Y luego comenzó el largo y silencioso descenso. No de forma catastrófica al principio, no en números que alarmaran los informes trimestrales, sino de manera constante y sin reversión, a medida que las familias americanas descubrían que un automóvil ofrecía algo que un billete de ferrocarril estructuralmente no podía: salida según tu horario, llegada a tu destino en lugar de al depósito más cercano, libertad del horario del conductor y la arquitectura de la estación. Los ferrocarriles respondieron presionando por aumentos de tarifas en lugar de mejorar la experiencia del pasajero. La respuesta institucional de organizaciones que habían pasado 60 años operando sin competencia genuina y habían perdido la memoria organizativa de lo que la competencia requería. Habían vencido a la Sierra Nevada y al invierno de Wyoming y al ejército de los Estados Unidos y a la parálisis política de 17 años. Un automóvil de $260 logró lo que ninguno de esos obstáculos pudo. La Gran Depresión llegó en 1929 y derrumbó los ingresos de carga en cuestión de meses. La Segunda Guerra Mundial resucitó temporalmente el sistema. El ejército movió trenes de tropas y municiones y equipo a una escala que la red no había visto desde la década de 1880. Y durante 4 años los ferrocarriles funcionaron a niveles de utilización que parecían casi saludables. Y luego la guerra terminó y los soldados regresaron y compraron automóviles con préstamos de la Administración de Veteranos y se mudaron a suburbios diseñados en torno al automóvil. Y las aerolíneas comenzaron a ofrecer tarifas de pasajeros que caían cada año a medida que la tecnología de los aviones a reacción maduraba. Y el sistema de autopistas interestatales autorizado en 1956 creó 41.000 millas de carretera financiada federalmente que llevaba camiones de carga directamente a las plataformas de carga de las fábricas, evitando cada patio ferroviario del país. Un ferrocarril importante por década entró en bancarrota durante las décadas de 1950 y 1960. Robert Young, que había pasado años argumentando públicamente que el New York Central podía modernizarse y hacerse competitivo, que había apostado su reputación y gran parte de su fortuna en el argumento y lo había perseguido con la energía de un hombre que creía que las instituciones podían salvarse si la persona correcta se negaba a dejar de creer en ellas, se pegó un tiro en 1958 cuando el argumento no sobrevivió el contacto con el balance contable. Penn Central se formó en 1968 como la solución de fusión. El Pennsylvania Railroad y el New York Central, dos de las corporaciones ferroviarias más antiguas y estructuralmente más comprometidas del país, combinadas bajo la teoría gerencial de que dos entidades en quiebra podrían producir una funcional si se consolidaban bajo un liderazgo unificado y se sometían a suficiente optimismo. El 21 de junio de 1970, Penn Central presentó una solicitud de protección por bancarrota, el mayor colapso corporativo en la historia americana en ese momento. 4,6 mil millones de dólares en pasivos, 20.000 millas de vía deteriorada, una planta física que no había recibido capital de mantenimiento adecuado en décadas, una fuerza laboral a la que la empresa ya no podía pagar a tiempo. El Congreso creó Amtrak en 1971 para absorber los servicios de pasajeros interurbanos antes de que simplemente dejaran de funcionar. Y Conrail en 1976 para hacerse cargo de la red de carga del noreste en bancarrota, porque la alternativa, permitir que la infraestructura ferroviaria de la región más densamente poblada del país dejara de funcionar, no era políticamente viable. El gobierno que había otorgado la franquicia al ferrocarril en 1862 y subsidiado su construcción con concesiones de tierras y bonos, y la deliberada ceguera al fraude se había convertido, un siglo después, en el dueño de último recurso del ferrocarril. Lo había construido, franquiciado, regalado la tierra, observado cómo cometía fraude, intentado regular el monopolio, fallado en prevenir el colapso competitivo y finalmente comprado los restos para mantener los trenes en marcha porque ninguna entidad privada lo haría. Y en Promontory Summit, Utah, el sitio físico siguió su propia y silenciosa trayectoria. La vía original fue arrancada en 1942 para obtener chatarra metálica para alimentar la misma guerra que temporalmente salvó la industria de la que provenía la chatarra. La ironía americana específica de canibalizar el monumento para financiar la emergencia que brevemente hizo al monumento relevante nuevamente.
El sitio se convirtió en un pedazo despejado de desierto de salares, cruzado por el viento y sin marcas, una planicie irrelevante que no daba evidencia física de lo que había ocurrido allí. El durmiente ceremonial de madera de laurel se pudrió, su ubicación eventualmente sin registrar. La clavija dorada, 17,6 quilates, 5,9 pulgadas, su oración grabada todavía perfectamente legible, reposa hoy en una vitrina en el Centro de Artes Cantor de la Universidad de Stanford, preservada en condición impecable porque nunca fue realmente usada, nunca fue clavada en la tierra. Descansó en su orificio ceremonial preperforado para las fotografías y la señal de telégrafo y el golpe fallido del martillo de plata, y luego fue levantada antes de que se aplicara cualquier fuerza real, reemplazada de inmediato por una clavija de hierro estándar del tipo que las cuadrillas chinas habían estado clavando por miles durante 4 años a través de granito y salitre y nieve de montaña. Los trabajadores chinos que construyeron 690 de las millas más técnicamente difíciles del ferrocarril, que descendían por las paredes de los cañones en cestas de mimbre para perforar agujeros de voladura, que sobrevivieron el invierno del túnel de la cumbre de 1866 en cámaras de nieve a 40 pies bajo la superficie, que organizaron una huelga laboral en junio de 1867, exigiendo igual pago que los trabajadores blancos, y la mantuvieron durante una semana antes de que Crocker cortara su suministro de alimentos y regresaran al trabajo con los mismos salarios desiguales, no estaban en la fotografía de la ceremonia. 13 años después de la ceremonia de la clavija dorada, en 1882, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión China, prohibiendo por nombre a los trabajadores chinos entrar a los Estados Unidos. La primera y única ley de inmigración federal en excluir explícitamente una nacionalidad específica. Los hombres cuyo trabajo hizo físicamente posible el ferrocarril fueron declarados legalmente no bienvenidos por la nación que el ferrocarril conectó, y sus descendientes han pasado generaciones en la brecha entre ese hecho y la historia oficial, trabajando a través de organizaciones de defensa y proyectos académicos para insertar en el registro los nombres y números que la fotografía de 1869 excluyó. La clavija dorada reposa en su vitrina de cristal. El martillo de plata está en alguna colección. La señal de telégrafo que le dijo a la nación que el continente estaba unido fue enviada por una mano humana porque el hombre con el martillo de plata golpeó y falló, y el momento era demasiado grande y estaba demasiado cargado de necesidad nacional para esperar la precisión o la honestidad. Un continente conectado por concesiones de tierras y fraude estructural, y nitroglicerina líquida y tierra de tratados robada, y 15.000 hombres alejándose de una ceremonia que construyeron con sus manos y a la que no fueron invitados a entrar con sus cuerpos. Y en algún lugar en los salares del norte de Utah, el viento se mueve sobre una tierra que no da ninguna señal de lo que fue prometido aquí, o clavado aquí, o fallido.